¿Sabías que cuando el Señor estuvo presente después de la resurrección y antes de ascender al cielo, Él a sus discípulos les dijo una frase clave? Les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo el mundo. En todo el mundo. Pues sí, en todo el mundo, pero les dio un orden. Él les trazó un orden de prioridades. Él primero les dijo: ustedes han de ser testigos en Jerusalén, y luego en toda Judea, y después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Es decir, no hay que ir hasta lo último de la tierra. Antes de ir a lo último de la tierra hay que ir a Samaria. Y antes de ir a Samaria hay que ir a toda Judea. Y antes de ir a toda Judea hay que ir a Jerusalén. En otras palabras, vamos de lo que es lo cercano a lo lejano. Y no es lo correcto que tú te dediques a ganar extraños cuando tu familia está perdida. No estás haciendo inteligentemente. Primero conviértete en el evangelista de tu familia. Ese es tu Jerusalén, ese es tu centro de atención primario. Es primero tu familia, que es tu Jerusalén. Y cuando hayas hecho una obra hermosa en tu familia, extiéndete y ve a Judea, es decir, sal a tu vecindario. Y cuando ya hayas hecho un gran trabajo en tu vecindario, entonces ahora has de ir hasta Samaria, que esas regiones alejadas, y después donde Dios te mande. Pero primero es tu familia. Ojalá que eso no se nos olvide. Yo pensaba en el modelo que Dios usó para con Israel. Estaba leyendo en el capítulo 11 de Deuteronomio, y a partir del verso 18, en donde se dan unas directrices de cómo mantener la nación unida y en búsqueda de Dios, y es a través de las familias. Israel fue muy fuerte en mantener la unidad de las familias, y hasta hoy todavía Israel mantiene eso. Ellos todavía intentan conservar sus genealogías, porque el orden de familias para ellos es supremamente importante, y creo que allí hay una muy buena lección para nosotros que somos la iglesia. Nosotros también debiéramos atender nuestras familias al máximo. Dice Deuteronomio 11:18: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí va la primera lección. Aquí la lección es para los padres. Antes de hablarle a ellos para que ganen a sus hijos, primero tienen que asegurarse que la palabra de Dios esté en el corazón de los padres, porque uno da es de lo que tiene. Yo no puedo dar de lo que no tengo, y para yo darle palabra a mis hijos, yo tengo que estar lleno de palabra, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Y dice, y después que mis palabras estén en tu corazón y en tu alma, y estén atadas como señal en vuestra mano, entonces las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué hermosa lección, qué hermosa lección.
Por eso es que Israel de alguna manera se sostiene. Y ese trabajo de familias para ellos, como dije, es prioritario. Los niños hebreos, cuando tienen 3 años de edad, ya se saben cualquier cantidad de textos de la Torá. Ellos son criados de esa forma, desde pequeñitos son educados en el judaísmo y se sostienen allí. Qué bueno que aprendamos lecciones como esa. Pero aquí viene la pregunta al tema de hoy. Cuéntale. La primera pregunta es: ¿y qué cuento? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser el argumento cuando me siente con mi familia a testificarle lo que Dios hizo en mí? ¿Qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Primero que todo, tú no tienes que ser un teólogo para ir a evangelizar a tu familia. No tienes que ser un predicador aquí fogoso para ir a hablarle a tu familia, nada. Lo único que tú tienes que ir es a contar lo que Dios hizo contigo. Amén. Porque alguien dirá: hermano, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé versículos de memoria, yo estoy nuevecito, yo no sé decir nada, yo no sé evangelizar. Es que tú no tienes que inventarte nada. Has de ir y contar lo que Dios hizo contigo. A ver, levante la mano a alguien que se acuerda lo que Dios hizo con él. ¿No se le ha olvidado? Vea, si usted me pone a contar a mí mi testimonio de cómo Dios me transformó, se lo cuento 10 veces, 20 veces, 1000 veces, igualito. Porque como es la verdad, eso no se me ha olvidado. Y eso es lo único que tú tienes que contar. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No tienes que saber hermenéutica, ni homilética, ni exégesis, nada, nada. Es más, si no sabes leer, no hay problema. Solo cuéntales lo que Dios hizo en la vida tuya, cómo Dios te transformó, y eso impacta a la gente. Aleluya. Cuando tú vayas a evangelizar a tu familia, no tienes que inventarte nada, no leas nada, no les hables de nada que no sepas. Arrodíllate a orar y dile: Señor, úsame, porque voy a los míos. Voy a ir a buscar a mi papá que hace tiempo no lo veo, a mi mamá que hace tiempo no la veo. Voy a buscar a mis hermanos, voy a darme un viaje al pueblo vecino, allá viven unos primos. Voy a ir a contar lo que Dios hizo. Y déjame decirte que Dios honrará la palabra, y verás a muchos de tus familiares llegando a los pies de Cristo, y te lo agradecerán por siempre. Siempre habrá agradecimiento por lo que tú has hecho primero por tu familia. Conviértete en un buen predicador. Cuéntales la historia de la cruz. Segunda pregunta. El tema es: cuéntale. La otra pregunta es: ¿y cómo lo cuento? Primero es: ¿qué cuento? Cuente la historia del Calvario. Sencillo. Segundo: ¿y cómo lo cuento? Acuérdate de algo. No hay sermón más eficaz que aquel que se predica desde el ejemplo. Yo puedo ser aquí un predicador de esos que prenden candela debajo del agua, de esos que predican y hasta las bancas lloran. Pero ¿para qué tengo que ser yo aquí un orador de esos que les fluye la palabra, que parecen poetas, cuando la vida mía no es coherente con lo que yo predico? ¿De qué le sirve a usted venir esta noche a verme aquí a hablar de Cristo y de pronto dirá: uy, como predica de bonito, y luego me ves mañana por ahí en las calles haciendo cosas mal hechas, o saludando a alguien con malas intenciones o con malas actitudes? Hasta ahí me llegó el sermón. El sermón mío será eficaz siempre y cuando haya coherencia con lo que yo vivo, porque no hay sermón más poderoso que la propia vida de uno. Por allá hubo un anciano que alguien dijo: pastor, ya no prediques más, ya tu vida es más que un sermón.
Con solo verte andando ya tu vida es un sermón andante, viviente. Y es verdad, hermano, hay gente que tiene una vida tan pulcra, una vida tan hermosa, tan excelente, tan digna, que no necesitan abrir los labios para predicar. Su vida es todo un sermón, su vida es todo un mensaje. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Ese es tu más grande sermón para tus hijos. Porque ¿de qué le sirve a tus hijos que tú los forces a venir a la iglesia, que los canses hablándoles de Cristo, enseñándoles a orar, haciendo una cantidad de cosas, y tu vida no se vive en dignidad? Ellos van a decir: yo no quiero ir a la iglesia, porque allá yo sé que mi papá predica, yo sé que mi mamá trabaja con las Dorcas, yo sé que mi mamá está con aquel o con aquellos, pero la vida de ellos no es buena. Ellos no viven lo que predican, y yo no quiero ir a la iglesia a ser un hipócrita, porque yo sé que en la iglesia hay gente así, que allá hacen palmas y se visten largo y su pelo es largo y todo es largo, pero hay otras cosas que son cortas, y es su testimonio. Así que has de hacerlo con tu ejemplo por sobre todas las cosas. ¿Cómo contar esta historia? Con sabiduría. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego le dijo Pablo a los colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay que hacer una combinación, y creo que hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. La Biblia dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y es bueno que tú le digas: Señor, dame sabiduría para hablarle a mis hijos, para ganarme a mi cónyuge para Cristo, para ganarme a mis padres. Dame sabiduría. Y aquí hay que ponerle a esto disciplina, y a esto hay que ponerle mucha instrucción. Esa palabra no exasperéis quiere decir no los asfixiéis, no los agotéis, no los obliguéis. Porque hay hijos que no se han convertido a Dios porque sus padres son demasiado, no sé cómo decirlo, son tan radicales, tan estrictos, pero en todo el sentido de la palabra, que les están predicando un evangelio de sufrimiento, un evangelio casi que de tortura, un evangelio casi que de unas normas: no toques, no vayas, no manejes, todo es prohibido. Y claro, ¿quién quiere aceptar un evangelio así? Hermano, por favor, es cierto que el evangelio hay que predicarlo con dignidad, pero no prediques un evangelio que hace mal a la gente, que pone triste a la gente. Yo conocí una viejita por allá en alguna iglesia que toda la vida de ella fue llorar. Ella llegaba temprano a la iglesia y se arrodillaba allá en la última banca, y desde que llegaba a dar unos gemidos y dejaba un charco a toda hora de lágrimas. Esa ancianita nunca se le vio una sonrisa, nunca se le vio una alegría, nunca se le vio satisfacción. La vida de ella era llorar y llorar y llorar. Y se murió llorando. ¿Sabe a cuánto se ganó de su familia? Ni uno, porque ¿quién iba a querer ser como ella? Si es que ella daba a entender que es que el evangelio es de tristeza, que de sufrimiento, de agonía, de lástima, y la vergüenza mía era terrible. Era una iglesita más bien pequeña, y todo el que pasaba por la acera oía a esa hermana ahí clamando y decía: ahí están matando a una señora adentro, la están torturando. Y yo hacía fuerza, y la gente me miraba a mí: ese es el pastor, mírelo allá. Por favor, ese no es el evangelio que uno tiene que predicarle a los hijos. Predícale a los hijos un evangelio de alegría, de gozo, de celebración, de fiesta, de gozo. Un evangelio que alegra la vida, que lo hace a uno sonreír. Pero a veces queremos predicar un evangelio de tormento. No, hermano, el Señor no vino a eso. Amén.
Ahora, predica un evangelio y cuenta la historia con instrucción. Instruye. Conviértete en un facilitador para que los tuyos busquen a Dios. Eso de instruye al niño en su camino todavía está vigente. Amén. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que ser instructores. Pídele a Dios que te dé sabiduría de cómo ganarte a tus hijos. Yo conocí un caso de un hermano que leyó en la Biblia un texto que dice que hay que madrugar a buscar a Dios, ¿verdad? Que hay que madrugar. Y claro, hay que madrugar a buscar a Dios, pero él se levantaba a las 2:30 o 3 de la mañana a orar, y a esa misma hora levantaba una niña que tenía de 12 años. La levantaba a las 3 de la mañana y la ponía a orar ahí forzada. Esa niña creció cogiéndole al evangelio fastidio, no, esto no es lo que yo quiero. Hermano, no hay que hacer eso. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nuestros hijos hagan las cosas y se agraden buscando a Dios. Amén. Con el ejemplo, acuérdate de eso. El apóstol Pablo un día le dijo a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Enséñale a tu hijo cómo se vive el evangelio, cómo se disfruta el evangelio. Cuéntale a tus hijos los milagros que Dios ha hecho contigo. Cuéntale todas las cosas lindas que te han pasado en la vida, de cuántas cosas Dios te ha librado. Y camina en integridad y tus hijos lo van a ver. Algún día ellos seguirán tu ejemplo. Alguien dijo una vez: no, yo a mis hijos no les enseño a que me miren a mí, yo los enseño a que miren a Cristo de una vez. No, ese es un error. Eso es un error. ¿Cómo que error, hermano? Yo a mis hijos les digo que miren a Cristo. Eso es parte. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo un día? Dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, a ellos hay que darles una vueltica. No es mira a Cristo, no, mírame a mí así como yo miro a Cristo. Haz esta vueltica y eso es más favorable, porque ellos van a ver en mí cómo es que el evangelio se vive, cómo es que el evangelio se cree, cómo es que el evangelio se obedece. Y cuando ellos aprenden a imitarme a mí, aprenden también a imitar a los que así se conducen. Dice Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego se dedicarán a imitar a la iglesia. Dice primero a los Tesalonicenses 2:14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, y terminarán imitando a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que ahí está. Número 1, amén. ¿Qué cuento? Cuento el evangelio. ¿Cómo lo cuento? A través de mi ejemplo. Tercero, ¿y por qué lo cuento? ¿Por qué? ¿Por qué lo cuento? Sencillito, hermano querido. Porque es mi deber. Porque yo soy testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no voy yo a decir lo que Dios hizo en mí? Hermano, ¿cómo me voy a quedar yo en silencio después de lo que Dios hizo conmigo? Esto es imposible callarlo. No hay manera de uno guardarse esto en secreto. Es que la vida de nosotros es todo un milagro. Por eso quienes primero tienen que oír nuestro testimonio son nuestros hijos. Yo le decía a algunos maestros de escuela dominical en algún congreso alguna vez, les decía: hermanos, ustedes que son maestros de escuela dominical, ¿cuántas historias han contado? Contaron la de Moisés en la arquilla, contaron la de Abraham, contaron la de Jacob, la de David, todas.
Y yo le decía a los muchachos aquel día, les voy a hacer un reto, un desafío. El próximo domingo que les toque clase de escuela dominical, cuéntenle a los niños una historia, pero no la de ninguno de los personajes bíblicos. Cuente cada uno de ustedes su propia historia. Cuente qué pasó con usted, dónde estaba, qué hizo Dios con usted, cómo Dios metió la mano, cómo lo salvó, cómo lo llenó con el Espíritu Santo, cómo habló en otras lenguas, cómo le sirvió a Dios. Todo, cuente todo eso, porque eso es lo que hace que la gente sea impactada con el poder del Evangelio. Usted tiene que contarlo, hermano, no se quede callado, porque si usted se calla, las piedras hablarán. El apóstol Pablo un día dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí, ay de mí, ay de mí si yo no cuento lo que Dios hizo en la vida mía. Y dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Usted y yo tenemos ese deber, es una deuda adquirida. Eso es una cuenta por pagar, hermano querido. Lo que tú recibiste por gracia, has de darlo por gracia. Además, para ti va a ser un honor, un privilegio ver cómo Dios te usa para que los que están en tu entorno familiar busquen a Dios. No hay nada más maravilloso que ver a nuestra familia a los pies de Cristo. Ese es el sueño que tú y yo debemos tener, y no debemos cansarnos hasta que eso se logre. A su nombre, gloria. A su nombre, la gloria. ¿A quién se lo cuento? ¿A quién? En tu casa. Si tu esposa o tu esposo no son convertidos, saca tus ratos para que le hables de tu pasado. Si tus hijos no se han convertido a Dios, y aún si lo son, saca tiempo para que les cuentes la historia de tu niñez, de cómo sufriste, cómo fueron tus padres, cómo era la vida, cómo era el sufrimiento, cómo era tu pobreza, cómo era tu ignorancia, cómo eran tus vicios, cómo fue tu maldad. Cuéntale a tus hijos todo lo malo que te pasó en la vida. Ese es un muy buen tema para hablar con los hijos. Cuando te sientes en el comedor con ellos, que ojalá no pierdas esa costumbre, por favor, guarda tu celular. Guarda ese celular, apágalo, déjalo por allá, no lo lleves a la mesa, porque ese es otro mal endémico que nos está pasando ahora. Estamos tan comunicados que nos volvimos lejanos, y están los 2 o 3 o 4 hablando en la mesa y todo el mundo un teléfono aparte. Olvídate de teléfonos en ese momento y cuéntales tu historia a tus hijos, y verás, hermano, lo que eso impacta, verás lo que eso hace. Amén. ¿Por qué se lo tengo yo que contar a mis hijos? Quiero invitarle a que miremos el Salmo 78. Espectacular ese texto del Salmo 78. Vamos a abrir la Biblia un momentito y leamos unos 7 versos al principio. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales, escuche bien, hermano querido, que esto sí funciona, las cuales hemos oído y entendido. Uno primero oye y después entiende. No entiende sin oír. Uno primero tiene que oír. ¿Y qué hemos oído?, dijeron ellos, ¿y qué hemos entendido? Aquello que nuestros padres nos las contaron. Paremos un momentito ahí. Por favor, no cometas el error de entregarle tus hijos a los maestros de escuela dominical.
¿Tú crees que por traer los niños al culto de escuela dominical libraste tu responsabilidad? Y que son los maestros de escuela dominical los que te tienen que salvar a los hijos. Olvídate de eso. Ellos solamente son ayudadores, colaboradores que le dedican un rato a tus hijos para cantar con ellos y darle algunas lecciones muy bonitas y demás. Pero salvar a tus hijos no es asunto de escuela dominical, es tu deber, es tu empresa, eres tú el que tiene que hacerlo. No le descargues tus hijos a ellos. Empezando, y voy a decir algo, que muchos maestros de escuela dominical ni siquiera ellos han tenido una experiencia directa con Dios. Así que imagínate un maestro que no ha tenido una experiencia definitiva con Dios. ¿Qué va a enseñarle y cómo va a salvar a tu hijo? No te descargues en ellos. No creas que eso es suficiente. Eso es algo complementario. Pero la salvación de tus hijos tiene que empezar es en tu casa. Porque tú tienes que ser el pastor de tu casa, el sacerdote de tu casa, el evangelista en tu casa. Tienes que ser tú. Ya lo que hagan en la iglesia con tus hijos, eso es secundario y es complementario. Yo recuerdo que alguna vez en una asamblea de pastores preguntó un pastor y le dijo al consistorio: hermanos del honorable consistorio de ancianos, ¿ustedes qué han pensado hacer con los hijos de los pastores? Y respondió quien presidía en el momento y dijo: nada. Eso lo tienen que hacer son ustedes, porque ellos son hijos de ustedes. Son ustedes los que tienen que pensar en sus hijos. El consistorio, ¿qué va a hacer con sus hijos? Eso es un deber de ustedes, es una obligación de ustedes. Sonó pesado, sonó crudo, pero es la realidad. Tú no puedes llegar aquí, hermano pastor, ¿qué van a hacer en la iglesia con mis hijos? Se les dirá con todo respeto: nada. Eso lo tienen que hacer ustedes en su casa. Aquí tráigalos, que aquí les enseñamos lo que sabemos, pero la salvación es en su casa. Allá es donde hay que salvar a los hijos. Amén. Dice: hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Verso 4: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, amén, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Verso 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó. Esto no es una opción, hermano. En la iglesia hay cosas que son opcionales por si las quieres hacer, pero hay otras que no son opcionales, son un mandato. Y esto de hablarle a tus hijos y a tu familia no es opcional, es un mandato. Dice: y mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y eso tiene una razón de ser. Verso 6: ¿para qué? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Verso 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto, hermano, tiene que ser así. Es una transmisión oral. Tú tienes que dedicarle tiempo en tu casa. Apaga ese televisor un rato, apágalo. Olvídate de deportes, olvídate de noticias, olvídate de celulares, de todo, y siéntate a contarle a tus hijos lo que Dios ha hecho en la vida tuya. Y algún día ellos te lo agradecerán. A su nombre, gloria. ¿Tú crees que todo en la vida es trabajar? Y te la pasas trabajando y sales a las 5 de la mañana cuando tus hijos están durmiendo, y llegas a las 10 de la noche cuando todavía están durmiendo, y crees que eres un excelente padre porque los tienes viviendo en una buena casa y una buena cama, les tienes juguetes, les tienes moto, bicicleta, carro, los llevas a la mejor universidad, les das ropa de marca, les das plata, y hay un mercado lleno en la cocina, y crees que eres un excelente padre.
pero no es verdad, porque no estás haciendo lo que a ellos les va a servir para la eternidad. ¿Para qué les sirve a tus hijos que los tengas llenos de cosas y su alma está perdida? No eres el padre que crees que eres. Estás faltando a lo más importante. Ellos algún día se perderán. ¿Y de qué servirá decir: es que yo me sacrifiqué por mis hijos? Es que yo monté esta empresa, era para que a mis hijos no les faltara nada. Es que ellos no pueden decir que les falta nada. Pues lo tienen todo, todo lo tienen, y van a tener una herencia hermosa el día que tú te mueras. Van a quedar empresarios, van a quedar con dinero por todo lado, pero su alma, ¿qué pasará con su alma? Por favor, cambia tu oficio y dedícale tiempo a tus hijos. No cometas el error que muchos hemos cometido. Muchos hemos cometido ese error y hoy nos pesa en el alma no haberle dedicado tiempo a nuestros hijos cuando se podía. A su nombre gloria. A su nombre gloria. No, es que como yo soy hijo de Dios, entonces mis hijos también lo son. Olvídate. Olvídate, eso no es verdad. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Yo puedo ser el pastor más brillante que hay. Puedo ser el predicador más famoso que haya. Puedo ser el mejor creyente, el mejor diácono, el mejor cantante, la mejor presidenta, no sé de qué. Pero tus hijos son otra cosa. Mis hijos son otra cosa. Tú me ves a mí aquí y tú creerás que mis hijos son un dechado de virtudes. Olvídate. Mis hijos no se parecen a mí. Ellos son diferentes. Y lo que Dios hizo en la vida mía, a ellos solo les servirá como ejemplo. Pero de nada les va a servir a ellos el día que ellos se mueran. Y si no han conocido a Cristo, no van a decirle: Señor, es que mi papá fue pastor, es que mi papá... Nada, eso no les sirve para nada. La experiencia mía con Dios solo me sirve a mí. Y ellos tendrán que tener su propia experiencia con Dios. A ellos Dios tendrá que salvarlos como me salvó a mí. Pero yo no les puedo dar por herencia la salvación. La salvación no es endosable. Como se endosa un cheque, un título valor que tú le pones tu firma atrás y ya es del otro. Nada, hermano. ¿Cuánto? Si así fuera, pues era hasta fácil. Pero esto de la salvación es un asunto personalísimo. Yo no puedo endosarle a ellos mi experiencia con Dios. Así como yo conocí a Dios, mis hijos también tienen que conocerlo. Así como yo soy lavado con la sangre de Jesucristo, les tiene que pasar a ellos igual. A su nombre, gloria. Por eso, olvídate que tus hijos son nietos de Dios. Nada de eso, no lo son. Ahora viene otra pregunta que aquí ya es donde empieza esto a preocuparnos. ¿Y cuándo le contaré a mis hijos lo que ellos necesitan saber? ¿Cuándo? No, voy a dejarlos que crezcan. Voy a dejarlos que ellos ya se vuelvan mayorcitos. Voy a dejarlos que sean adolescentes. Voy a esperar que se casen. Voy a esperar que sean ya mayores. Olvídate, hermano, de pronto se hace demasiado tarde. A tu hijo hay que hablarle de Cristo desde que está en el vientre de la mamá. Desde que está en el vientre de tu mamá, debieras haber oído la voz de ella y de tu padre que te enseñó el camino. Es ahí donde hay que empezar, antes que sea demasiado tarde. Acuérdate que tenemos control sobre nuestros hijos hasta cierta edad. Hay edades en las que tú manejas a tus hijos ya. Y lo bañas o te bañas y nos vamos. Y vístete, aquí está tu ropa y vamos a la iglesia. Y ellos se vienen contigo, a veces no de muy buena gana, pero todavía los dominas. Pero escúchame una tristeza que te voy a decir. Nada raro
que llegue el momento en que tu hijo adolescente o tu hija ya crecidita te diga: papá, mamá, siéntense que quiero hablar con ustedes. A ver, hija, ¿de qué nos vas a hablar? Papá y mamá, quiero decirles que hasta hoy fui a la iglesia. No quiero más iglesia. No quiero más evangelio. Voy a independizarme, voy a vivir mi vida. Les agradezco mucho todo, pero no seguiré yendo a la iglesia. No hay herida más grande que cuando un hijo le habla así a unos padres. Y lo terrible de todo es que ya se te salieron de las manos. Ya no hay nada que hacer. De ahí en adelante vas a empezar a darte cuenta de todos los errores que cometiste en la crianza de ellos. Seguramente fuiste un buen padre, una buena madre, pero te faltaron tantas cosas, y de ahí en adelante vendrán muchos llantos, muchas tristezas y muchas preocupaciones. Ya tus oraciones no serán igual. Ya en tus oraciones tus hijos van a estar día y noche como un tormento, y todo tal vez por no haber hecho las cosas a tiempo desde que se podía. Le dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio, dice la Biblia, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Sabías tú que Dios nunca le dijo a Noé: construye un arca para salvar al mundo? Nunca. Construye un arca para salvar a tu familia. Fue a la familia, el arca se construyó para salvar a su familia. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Estamos haciendo un arca para salvar al mundo y nuestra familia perdida. Y escuche la tristeza. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Afortunadamente Noé logró entrar a sus hijos, a su familia, en el momento preciso, porque llegaría el momento en que Dios mismo cerraría las puertas, y cuando Dios cierra, nadie abre. Y los que estaban afuera empezaron a tocar: Noé, ábrenos, ábrenos. Pero ya no hay nada que hacer. Oh, hermano querido, por favor, salva a tu familia antes que sea demasiado tarde, cuando ya nada se pueda hacer. ¿Sabes tú que no todo lo que le pasó a esos, algunos hablan de los héroes, a otros no les gusta decir héroes, eso no importa, pero sí hay hombres que se resaltan en la Biblia y que no vieron realizado su deseo en cuanto a su familia. Adán perdió a su hijo Caín. Lot perdió a su mujer. Acán tomó del anatema y trajo destrucción a su familia. Elí perdió a sus hijos. Saúl vio morir a los suyos. David afectó a su familia. Me uniré yo a esa familia, a esos héroes, a ese listado de hombres tristes que aunque vieron cosas lindas, pero algo pasó con su familia. ¿Será que Dios me va a dejar a mí hacer parte de ese listado? Ojalá que no. Ojalá que no. Yo estaba pensando esta mañana un poquito en esto. ¿Usted ha leído algo sobre las esposas de los apóstoles?
las familias de ellos? ¿Sabe usted cómo se llamaban los hijos de los apóstoles? ¿Cómo era la conducta de ellos? Yo estaba pensando en eso y dije, de veras, ¿por qué el Nuevo Testamento no dice una sola palabra de la familia de ellos? Por ningún lado. Por ningún lado. Ahora sí sabemos que ellos tenían sus familias, porque era un derecho de un apóstol traer a una hermana por mujer y tener sus hijos. Bueno, de la única que habla es de la suegra de Pedro, para que vea usted que a veces las suegras son más importantes que, bueno, la suegra, ¿no? Y que por eso fue que Pedro después negó a Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Ese es el colmo. Se enojó que porque le sanó la suegra y por eso lo negó algún día. No, eso sí, esa es broma. Uno a las suegras ahí las tiene que querer muchísimo. Pero verdad, curioso, hermano, curioso que la Biblia no habla por ninguna parte de las esposas de ellos, ni de los hijos, ni de las hijas, nada, como si fueran solos. ¿Por qué? Tan raro, ¿no le parece a usted que es como raro? Pónganse de pies, por favor. Créame que yo predico un sermón de estos y yo no digo, ay Señor, qué sermón tan lindo. ¿Cuál lindo? Yo me arrodillo a preocuparme más. Yo digo, ¿y ahora qué va a pasar con todo lo que Dios me habló? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo te voy a invitar, hermano, no a que me vengas a decir nada ahora. Yo no necesito que me vengas a decir nada. Además, uno ya se pone viejo en esto y ya no necesita que nadie le diga nada. Yo lo único que quisiera oírte algún día es decirme, sabes, pastor, algún día Dios te dio un sermón hasta feo, pero me preocupó tanto ese sermón que me impactó la vida y Dios me ayudó. Y empecé a ver maravillas de Dios en mi casa. Y empecé a ver cómo Dios obró en mi familia. Porque ese sermón me conmovió, ese sermón me despertó una cantidad de cosas que yo no sabía. Yo estaba tan tranquilo, yo estaba casi como ese que fue endemoniado, el de la historia. Y yo quise quedarme en la iglesia porque me gustó el servicio y quise ser diácono. Pero luego entendí que antes de ser diácono aquí, que antes de ser cantante aquí o ser maestro aquí, yo debiera haberme ido a buscar a mi familia primero. Y yo te quiero invitar a que lo hagas, hermano. Hazlo, por favor. Haz lo que a ti te corresponde y deja que Dios haga lo que es de Él y que mi familia haga lo que a ellos les corresponde. Y aquí es donde yo quiero terminar. ¿Qué hace cada quien? Para que mi familia se salve, hay tres actores. Número uno, Dios. Número dos, yo. Y número tres, mi familia. ¿Qué hace cada quien? ¿Qué hace Dios? Dios quiere salvar a mi familia. De eso no hay ninguna discusión. Dios provee lo necesario para ser salvo. Eso todo lo hace Dios. Yo no tengo la más mínima duda de que Dios quiere salvar a mi familia. Nada, ni un mínimo de duda tengo. Que Dios todo lo ha provisto para salvar, eso está claro. Así que ya Dios todo lo hizo. Él en la cruz, vestido de carne, dijo un día, todo está consumado. Así que tú no tienes que dudar que Dios va a salvar a los tuyos. Tiene que entrar en la escena un segundo actor. Y ese segundo actor soy yo. Yo tengo que ir a predicarle a mi familia. Tengo que ser ejemplo para ellos. Tengo que orar por ellos todos los días de mi vida. Y tengo que esperar en las promesas de Dios. Por ahí vamos bien. Dios los va a salvar. Lo ha provisto todo. Y yo soy el vaso que Dios va a usar. Yo soy de mi familia el que conoció al Señor primero. Y yo estoy obligado a ir a buscar a los míos y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo.
Oraré por ellos, seré ejemplo y me dedicaré a esperar en las promesas de Dios. Y luego viene un tercer actor, que es ya mi familia directamente. Ellos tendrán que tomar al fin la decisión. Yo intercederé por ellos todos los días de mi vida, para que Dios se meta en sus corazones, como se metió en el mío hace un tiempo ya. Yo quiero ver a mi familia toda rendida a los pies de Cristo. Yo quiero pedirle perdón a Dios en esta noche por mi negligencia, porque no he cumplido lo que Él me ha mandado. Yo no sé si tú has asistido al funeral de alguno de tus familiares, de tus seres queridos que se han muerto sin conocer a Cristo. ¿Qué siente uno, hermano, cuando uno va a un velorio? Al velorio de mi papá, que se muere sin conocer a Cristo. Al velorio de mi mamá, que nunca conoció a Cristo. Al velorio de mis hijos, que se murieron sin conocer a Cristo. Al velorio de mi cónyuge, que nunca conoció a Cristo. Yo quiero pedirle perdón a mi Dios esta noche por lo negligente que he sido, porque no he ido a los míos a contarles cuán grandes cosas Dios hizo en mi vida. Y yo voy a hacer un voto esta noche. Voy a hacer un voto esta noche. Y le voy a decir: Señor, me comprometo hoy delante de ti. Yo voy a ir a buscar a mi familia y le voy a contar cuán grandes cosas tú has hecho conmigo. ¿Será que te puedo hacer, hermano, un desafío ya para que nos vamos? Te hago un desafío. ¿Te comprometes delante de Dios a irte a buscar a los tuyos y a contarle lo que Dios hizo en la vida tuya? Quiero ver una mano arriba, una mano levantada de alguien que se comprometa a hacerlo. Si no la levantas, no es problema, no es problema. No sé por qué no la levantas. Yo respeto eso. A lo mejor ya salvaste a todos los tuyos. Bueno, gloria a Dios. Pero si tienes un solo familiar que no ha conocido a Cristo, yo creo que esta noche no te debieras ir de acá sin haber hecho ese compromiso con Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.